Buenas noches. Hoy les traigo 3 relatos que llegaron a mí de formas distintas, en distintos momentos, pero que tienen algo en común. Los 3 giran alrededor del hombre más temido de México en la última década. No voy a decir su nombre todavía, ustedes ya lo van a reconocer. Lo que sí les digo desde ahorita es que estas no son historias de narcos disparándose entre ellos, ni de ajustes de cuentas en carretera. Estas son historias de lo que hay más abajo de todo eso, de lo que existe debajo del poder, debajo del dinero, debajo del miedo. Y cuando digo debajo, lo digo en el sentido más literal que se puedan imaginar. El primero que habla es un soldado. El segundo es un técnico aeronáutico. El tercero, prefiero que lo escuchen con la luz encendida. Historia 1. Yo no debería estar contando esto. Firmé documentos que me prohíben hablar de lo que vi ese día, pero los documentos no curan el insomnio y yo llevo meses sin dormir bien desde aquella operación en Tapalpa. Me llaman el Tigre dentro del grupo. Llevo 11 años en Fuerzas Especiales y he entrado a más casas de seguridad de las que puedo contar con los dedos de ambas manos. He visto cosas que le romperían el alma a cualquier persona normal, pero lo que encontré en esa cabaña en la Sierra de Jalisco me quitó algo que todavía no sé cómo recuperar. La operación empezó semanas antes. Inteligencia había triangulado la ubicación usando métodos que no puedo detallar, pero el punto es que sabíamos dónde estaba. El objetivo era un complejo de cabañas en las afueras de Tapalpa, un lugar que de lejos parecía un rancho turístico de los que abundan en esa zona, con maderas finas, techos de teja y jardines bien cuidados. Nada que llamara la atención desde un helicóptero de reconocimiento. Nada que dijera, aquí adentro vive el hombre más buscado de México. Entramos de madrugada, el 22 de febrero, con viento frío y la luna tapada por nubes. Éramos 12 elementos en el primer grupo de asalto. Coordinación perfecta, como siempre. Los escoltas del objetivo cayeron antes de que pudieran apretar un gatillo. Fue limpio, fue rápido, fue lo que nos entrenaron para hacer. Pero cuando llegamos a la cabaña principal, a la que estaba pegada al cerro en la parte más retirada del complejo, algo cambió en el ambiente. No sé cómo explicarlo sin sonar como loco, así que lo digo directo. El aire olía diferente ahí. No a pólvora, no a sangre, no a los olores que uno ya aprende a identificar en este trabajo. Olía a cera quemada y a algo más, como tierra removida, como cuando abren una tumba. El objetivo ya no representaba peligro cuando lo encontramos. No entraré en más detalles sobre eso. Lo que sí les voy a contar es lo que encontré en el cuarto del fondo, el que estaba con un candado distinto a los demás, de esos que uno no ve en ferreterías normales. El chato forzó la puerta en 2 patadas y lo que encontramos adentro nos detuvo a los 2 en seco. Era un altar, pero no de los que uno esperaría en casa de un narcotraficante. No había imagen de la Santa Muerte, no había calaveras decoradas, no había los santos populares que uno ya conoce de ese mundo. Había 3 cosas sobre una mesa de madera oscura, manchada de algo que no quiero describir con detalle.
una imagen de la Virgen de Guadalupe con los ojos tachados con ceniza, una veladora negra a medio consumir y una hoja de papel doblada en 4, colocada encima de lo que parecía ser tierra de cementerio, extendida sobre la mesa como mantel. El chato la recogió con guantes, la desplegó. Era el Salmo 91, impreso en letra pequeña, con anotaciones a mano en los márgenes escritas con algo rojo que yo esperaba que fuera tinta. Una frase estaba subrayada 3 veces. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Al pie de la hoja, con letra temblorosa, alguien había escrito una sola palabra: cobraste. Me quedé mirando esa hoja más tiempo del que debería haberme tardado. Mis años de entrenamiento me dicen que en una operación activa no te puedes distraer, que cada segundo parado es un segundo de exposición, pero algo en ese cuarto me ancló. No era miedo exactamente, era algo más viejo que el miedo, algo que viene de antes de que nos enseñaran a ser soldados, de antes de que aprendiéramos a no temblar. El chato empezó a fotografiar todo con la cámara táctica. Yo hice un registro del perímetro del cuarto y fue entonces cuando vi el piso. Debajo de la mesa del altar, oculto en parte por una tela oscura que colgaba hasta el suelo, había un hueco. No era accidental, no era hundimiento por la humedad ni por el tiempo. Era un hoyo deliberado, rectangular, como de 40 centímetros por 40, cavado directo en la tierra, porque ese cuarto no tenía firme de concreto, tenía tierra pisada, lo cual ya era raro para una cabaña de ese nivel. Los bordes del hoyo eran lisos, trabajados, como si alguien lo hubiera hecho con cuidado y con tiempo, y adentro no había nada visible, solo oscuridad, y un olor que subía de ahí que me revolvió el estómago. Olor a tierra mojada, a encierro, a algo orgánico que no supe identificar y que tampoco quise identificar. Llamé al jefe de grupo por radio, le dije lo que había, me dijo que lo documentara todo y que siguiéramos. Procedimiento estándar. Sellamos el cuarto, lo marcamos para el equipo forense que vendría después y salimos. Pero lo que no está en ningún reporte, lo que nunca le dije al jefe de grupo ni al oficial de inteligencia que nos debrifó 3 horas después, es lo que pasó cuando yo estaba saliendo de ese cuarto. Fui el último en cruzar la puerta, y en el momento exacto en que estaba a punto de cerrarla, escuché algo. No venía de las paredes, no venía del techo, venía del hoyo. Era un sonido suave, continuo, como de algo que raspaba la tierra desde abajo, como uñas o garras, moviéndose despacio, sin prisa, como si supieran que nadie iba a abrir ese hueco esa noche. Cerré la puerta, puse la tranca, crucé el pasillo a paso rápido y no volteé. Los días que siguieron fueron un caos, los bloqueos, los incendios, los ataques coordinados en 20 estados. Mi unidad estuvo desplegada sin descanso casi 2 semanas, y en todo ese tiempo, con todo lo que vi en carreteras y ciudades quemadas, lo único que no me dejaba dormir no era ninguna de esas escenas. Era ese sonido, esas uñas raspando tierra desde abajo, pacientes, tranquilas, como si el que hacía ese ruido supiera perfectamente que tarde o temprano alguien iba a volver a abrir esa puerta. El equipo forense entró al cuarto 4 días después. Según el reporte oficial, encontraron el altar, encontraron la hoja con el salmo, encontraron restos orgánicos no identificados en la mesa. Del hoyo en el piso, el reporte dice que medía 43 centímetros por 41, que tenía una profundidad de aproximadamente 1,20 m y que estaba vacío. Lo que el reporte no dice es lo que le contaron al chato por un contacto dentro del equipo forense, que las paredes interiores del hoyo tenían marcas largas, paralelas, como de algo que había estado adentro e intentado salir, marcas que llegaban hasta el borde, y marcas nuevas, del otro lado, en la tierra del piso, como de algo que había estado afuera e intentado entrar. Renuncié a los 6 meses. Les dije que era por la familia,
que quería estar más tiempo en casa. Mis superiores lo entendieron. Nadie preguntó más. Hay algo que aprendí en 11 años de fuerzas especiales, y es que el poder real no lo ejerce el hombre con más armas, lo ejerce el que tiene acceso a cosas que los demás no comprenden. Y ese altar, ese hoyo en la tierra, esa hoja con el salmo y la palabra escrita en rojo al pie de la página, me dice que el hombre que vivía en esa cabaña no solo compraba lealtades con dinero, las compraba con algo más antiguo, con algo que ahora está suelto, porque el trato, sea con quien sea que lo haya hecho, evidentemente no llegó hasta el final. Eso que raspaba las paredes desde abajo no estaba llorando, estaba esperando instrucciones de alguien que ya no puede darlas. Déjame en los comentarios desde dónde me escuchas esta noche. Quiero saber desde qué rincón del país o del mundo estás oyendo esto, pero no nos enfriemos todavía, porque si la historia del soldado le heló la sangre, la siguiente viene de alguien que estuvo en tierra el día que el cielo de Jalisco se convirtió en infierno y que vio cosas en el sitio del impacto que no aparecen en ningún expediente. Historia 2. Me llamo Gerardo, tengo 53 años. Soy de Zapopan originalmente, aunque llevo ya casi una década viviendo en Guanajuato. Me fui por lo mismo que van a entender cuando terminen de escuchar esto. Trabajé 12 años como técnico de mantenimiento aeronáutico en instalaciones militares. No voy a decir cuáles exactamente porque, aunque ya no trabajo ahí, la discreción es un hábito que uno no pierde. Lo que sí les puedo decir es que el 1 de mayo de 2015, yo estaba en tierra, en una instalación cercana a Villa Purificación, Jalisco, cuando el helicóptero al que yo había revisado esa misma mañana salió en la operación y no regresó. Ese día empezó normal para lo que era normal en esa época, quiero decir, porque desde que ese grupo se había puesto fuerte en la región, nada era del todo tranquilo. Había un operativo en marcha para capturar a un objetivo de alto valor. El ambiente en la base era de tensión contenida, de esa que los militares aprenden a disimular, pero que igual se siente en el aire. La aeronave a la que yo le había hecho la revisión de rutina esa mañana estaba en buen estado. Lo digo con la autoridad de alguien que revisó cada sistema, cada conexión, cada componente. Esa nave no iba a caer por falla mecánica. Lo que pasó no fue mecánico. Estaba en el hangar cuando escuchamos la explosión. No fue el sonido suave de un accidente a distancia. Fue un golpe en el aire, seco y profundo, de esos que uno siente en el pecho antes de escucharlos con los oídos. Todos salimos. El cielo sobre la sierra estaba despejado, excepto por una columna de humo negro que subía desde una dirección que yo conocía bien, exactamente donde había despegado el helicóptero hora y media antes. El radio empezó a llenarse de comunicaciones que yo no debería haber escuchado, pero que escuché porque nadie en ese momento se preocupó por apagarlo. Lo que entendí, entre el caos de voces y códigos, era que la aeronave había sido derribada. No por falla, no por accidente, derribada. Con un proyectil, con algo que ningún grupo criminal en México había usado antes contra una aeronave militar en pleno vuelo. Me quedé quieto en la puerta del hangar sin poder moverme. 12 años revisando naves, 12 años conociendo pilotos y tripulaciones, nombres, familias, las fotitos de hijos pegadas en las casetas. Y esa tarde, mientras el humo negro se extendía sobre la sierra de Jalisco, yo estaba parado en tierra sabiendo que la nave que yo había certificado como apta esa misma mañana ya no existía.
y las personas adentro tampoco. Nos ordenaron quedarnos en la base, no salir, no comunicarnos por teléfono personal, esperar instrucciones. Yo obedecí. Me senté en una silla metálica dentro del hangar y esperé durante horas mientras afuera el operativo se convertía en otra cosa, en algo más grande y más oscuro de lo que cualquiera había anticipado. Lo que me contaron después, en partes y por distintas personas a lo largo de los días siguientes, fue armando una imagen que no me cabía del todo en la cabeza. El proyectil que derribó el helicóptero era un lanzagranadas antiaéreo. No era la primera vez que se usaban en México, pero sí era la primera vez que un grupo criminal lo disparaba con esa precisión contra una aeronave en movimiento a esa altitud. No fue un disparo afortunado, fue un disparo entrenado, coordinado. Alguien dentro de ese grupo sabía exactamente qué estaba haciendo. Los compañeros que fueron al sitio del impacto, los que llegaron primero, antes de que se cerrara el área, hablaron muy poco de lo que vieron, pero algunos hablaron. Uno de ellos, un sargento al que conocía de años de coincidir en revisiones de equipo, me buscó una semana después con una expresión que yo no le había visto nunca, y eso que habíamos trabajado juntos en momentos difíciles. Me dijo que lo que encontraron en el sitio del impacto no coincidía del todo con lo que uno esperaría de un accidente de ese tipo. Me dijo que los cuerpos estaban en una disposición extraña, que el patrón de la caída no correspondía a la trayectoria del impacto según los cálculos de los peritos, que había marcas en la tierra alrededor del sitio que nadie supo explicar bien. Le pregunté qué tipo de marcas. Se quedó callado un momento. Luego me dijo que parecían huellas, pero no de botas, no de animales. Algo más grande, con una distribución de peso que no cuadraba con ninguna criatura que él pudiera identificar. Le pregunté si lo había reportado. Me dijo que sí, que lo había incluido en su informe. Le pregunté qué había pasado con esa parte del informe. Me miró y no dijo nada más. No hizo falta. Días después, empezaron a circular en internet los videos y las fotos del siniestro. Los vieron miles de personas, los comentaron, los compartieron, los usaron como portada de nota, como imagen de impacto en reportajes. Nadie habló de lo que yo sabía. Nadie habló de las marcas. Yo me pregunté durante mucho tiempo qué significaba lo que me contó el sargento. Si era producto del shock, si era su mente tratando de procesar algo traumático y creando detalles que no existían. Me lo pregunté hasta que, 2 años después, revisando una aeronave completamente distinta en una revisión rutinaria, encontré algo en el compartimento de carga trasero que nadie había pedido transportar y que nadie reclamó cuando lo reporté. Era tierra. Tierra negra y húmeda, compactada en el ángulo de la estructura, como si algo la hubiera arrastrado ahí desde afuera. Con una forma que no quiero describir con detalle. Pedí mi cambio de base esa semana. Me lo aprobaron sin preguntas. Lo interpreté como que no era el primero en pedirlo por razones que nadie iba a poner por escrito. Hay cosas que uno ve en este trabajo que entran en una categoría que los manuales no contemplan. No son fallos técnicos, no son errores humanos, no son accidentes. Son situaciones donde algo que no debería estar presente, está. Y lo más perturbador no es la presencia en sí, es que nadie pregunta. Se documenta lo que tiene explicación y lo que no la tiene se archiva en silencio o directamente desaparece del expediente. Ese helicóptero cayó por un proyectil disparado por manos humanas. Eso es un hecho verificable, pero lo que estaba en ese sitio cuando llegaron los primeros respondedores, lo que dejó marcas que no cuadraban con ningún animal ni con ningún ser humano, eso no está en ningún reporte que haya leído. Y yo he leído varios. ¿Tienes un relato que nunca has contado? ¿Uno de esos que cargas solo desde hace mucho tiempo?
Escríbelo en los comentarios, puede salir en el próximo video. Pero mientras te animas, no nos movamos de esta oscuridad, porque la última historia de esta noche es la que más me costó trabajo decidir si contar. El que la vivió me pidió que no usara su nombre. Le dije que no lo haría. Lo que él vio no fue en la sierra ni en una carretera, fue en un hospital de tercer nivel en Guadalajara, y lo que entró por urgencias esa noche no era exactamente un paciente. Llevo 15 años cubriendo crimen organizado. He estado en fosas, en juicios, en reuniones que en teoría nunca ocurrieron, con personas que oficialmente no existen. He publicado cosas que me costaron amigos, cambios de número de teléfono, 2 mudanzas en 5 años y el sueño tranquilo que tuve antes de meterme a esto. Pero lo que vi en ese hospital en Guadalajara, en la primavera de 2015, es la única historia que nunca publiqué. La única que guardé para mí, que conté solo a 2 personas de confianza y que no esperaba contar nunca en voz alta. Pero el tiempo pasa y hay cosas que pesan demasiado para cargarse solo. Esta es una de esas. Estaba siguiendo una punta sobre movimientos inusuales de efectivo en una clínica privada del área metropolitana. No era una investigación sobre ese grupo directamente, era sobre lavado de dinero, sobre facturas de medicamentos que no correspondían a ningún inventario real. Cosas de papel, de números, de contadores. Nada que yo esperara que se pusiera peligroso de la manera en que se puso. La doctora, a quien llamaré la doctora sin ningún otro detalle, me avisó una noche a las 11 que había algo que yo necesitaba ver. No me dijo qué era. Me dijo que llegara por la entrada de urgencias, que le avisara por mensaje cuando estuviera en el estacionamiento y que no le dijera a nadie a dónde iba. El tono de su mensaje no era el de alguien compartiendo información para una nota. Era el tono de alguien que tenía miedo y que necesitaba que otra persona viera lo que ella estaba viendo para no sentirse completamente sola en ello. Llegué en 20 minutos. El estacionamiento de urgencias estaba más movido de lo normal para ser casi medianoche. Había 3 camionetas negras con los motores apagados, pero con los vidrios polarizados que no dejaban ver si había alguien adentro. Conté 6 hombres parados cerca de la entrada, con ropa táctica y sin ningún intento de disimular lo que eran ni lo que cargaban. La doctora me sacó por una puerta lateral. Íbamos a paso rápido por un pasillo de servicio. Me explicó en fragmentos, en voz baja, lo que había pasado. Habían traído a un hombre herido horas antes, no en ambulancia. Lo habían bajado de una de esas camionetas cargado entre 4. Tenía una herida de bala, eso era claro, pero lo demás no era claro. Lo demás era lo que había puesto a la doctora en ese estado de miedo contenido que yo podía notar en cómo le temblaban ligeramente las manos mientras caminaba. Me llevó hasta la ventana de observación de una sala de procedimientos que en ese momento tenía a 3 médicos adentro y a 2 hombres armados recargados en la pared del fondo, viendo trabajar a los médicos con una expresión que no era de preocupación por el paciente, era de vigilancia, era la expresión de quien cuida una inversión. El paciente estaba en la mesa. Lo primero que noté fue el tamaño. Era grande, pero de una manera que uno pudiera atribuir fácilmente a estatura o complexión. Era grande de una manera que no cuadraba bien con las proporciones de una persona normal, como si el cuerpo ocupara más espacio del que debería.
La doctora me explicó en susurros lo que los médicos habían encontrado al empezar a trabajar. La herida de bala era real, en el costado, y en circunstancias normales hubiera sido manejable. Pero la piel alrededor de la herida no respondía de manera estándar. Era gruesa, correosa, de un color que, bajo las luces blancas del quirófano, parecía grisáceo y resistía el instrumental de una manera que ninguno de los 3 médicos había visto antes. Habían necesitado equipo diseñado para trabajar con materiales más densos que tejido humano normal. Y luego estaba el olor. Me lo describió la doctora con una precisión que solo tiene alguien confiada en sus sentidos clínicos. Almizclado, pesado, animal, pero mezclado con algo más dulce y más oscuro, algo que ella asociaba con procesos de descomposición, aunque el paciente estaba claramente vivo y consciente, porque una persona con esa herida y sin anestesia debería haber estado en agonía o en shock. Este no parecía ni una cosa ni la otra. Estaba quieto, demasiado quieto. Mientras yo observaba por la ventana, el paciente giró la cabeza hacia el vidrio, no hacia los médicos, no hacia los hombres armados, hacia el vidrio, hacia donde estábamos nosotros, al otro lado, en un pasillo sin luz. No nos podía ver. La ventana de observación tenía el vidrio tratado. Desde adentro solo se veía un espejo. Pero giró la cabeza hacia nosotros de todas formas y se quedó viendo en nuestra dirección por varios segundos. Y yo, parado en ese pasillo oscuro, sentí algo que no había sentido en 15 años cubriendo crimen organizado. Sentí que nos había visto, no con los ojos, sino de alguna manera que no tengo vocabulario para describir bien, que sabía exactamente que estábamos ahí. Los médicos terminaron el procedimiento. Los hombres armados se movieron. Uno de ellos dijo algo por radio. En los siguientes minutos, el paciente fue trasladado de nuevo, envuelto en sábanas, sacado por donde había entrado. Las camionetas se fueron antes de que yo pudiera salir del hospital. La doctora me acompañó hasta el estacionamiento. Antes de despedirnos, me dijo que el expediente de esa noche no iba a existir, que el sistema ya había sido accedido y los registros eliminados, que los 3 médicos que habían estado adentro habían sido citados por separado a una reunión con la dirección del hospital al día siguiente y que los 3 habían pedido licencia esa misma semana. Le pregunté si ella estaba bien. Me dijo que sí. Me dijo que no volviera al hospital. Me dijo que olvidara lo que había visto. Sigo en el periodismo. Sigo cubriendo crimen organizado. Pero hay una carpeta en mi computadora, encriptada, que contiene las notas de esa noche. Las escribí cuando llegué a casa, antes de intentar dormir, con lujo de detalle, porque el periodista que hay en mí no sabe hacer otra cosa. Las leo cada tanto, no para publicarlas, para recordar que lo que vi fue real, que no me lo inventé, que hubo 3 médicos y 2 hombres armados, y un paciente en una mesa, y una herida que no era de humano normal, y unos ojos que nos vieron sin poder vernos. 3 historias, 3 personas que estuvieron cerca del centro de algo que excede lo que la mayoría de nosotros puede procesar con calma. Un soldado que encontró un altar con un hoyo en la tierra del que venían sonidos sin explicación. Un técnico aeronáutico que vio el rastro de algo que no encajaba en ningún expediente oficial. Un periodista que observó por un vidrio oscuro algo que lo observó de vuelta desde una camilla de hospital. Lo que tienen en común estas 3 personas, además de lo que vivieron, es esto. Ninguna fue a buscar lo que encontró. Las 3 llegaron ahí por su trabajo, por su deber, por circunstancias que empezaron siendo completamente mundanas. Y las 3 salieron con algo que no pudieron dejar en el lugar donde lo encontraron. Algo que se les pegó, como ese olor a tierra removida, como el sonido de uñas raspando desde abajo, como la certeza de que unos ojos sin luz te vieron, aunque no pudieran verte. El poder que ejerció ese hombre durante más de una década no era solo poder de fuego,
No era solo dinero, no era la red de personas que tenía en nómina. Era acceso a algo que la mayoría preferimos ignorar. Y cuando ese acceso se rompe de manera abrupta, lo que quedó del otro lado del trato no se va a ningún lado. Sigue ahí, sigue esperando. Si te gustaron estas historias, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún relato. Dale like si quieres más historias como estas y comparte el video con alguien a quien le gusten los relatos de terror. Déjame en los comentarios cuál historia te impactó más y si tienes un relato que quieras compartir, escríbelo ahí. Puede salir en el próximo video. Buenas noches y que descansen, si pueden.